Página 168. Sombras de antepasados olvidados. Carl Sagan y Andruyan. 1992. Capítulo 10. El penúltimo remedio. 10.1 La lógica cruel del hacinamiento. Cuando el mundo está sobrecargado de habitantes, el último de todos los remedios es la guerra. Thomas Hobbes, Leviathan. 2:30. Cuando los organismos se han convertido en auténticos expiectos en el sexo y la evolución ha desarrollado el equipo físico del sexo y la pasión por él, aparece necesariamente un peligro. Pueden nacer tantos seres competentes y capaces de intercambiar su ADN, que después de devorar todos los alimentos, nutrientes o presas acaben muriendo casi todos, incluidos sus parientes próximos. Esto debe de haber sucedido innumerables veces en la historia de la vida. Pongamos por ejemplo a un ser tan modesto como una bacteria, que pesa 1/billonésima de gramo, y dejemos que se reproduzca sin ningún obstáculo. En la segunda generación habrá 2 bacterias, en la tercera generación, 4, en la cuarta generación, 8, y así sucesivamente. Si imaginamos que ninguno de esos descendientes muere, al cabo de 100 generaciones el conjunto pesará como una montaña, al cabo de 135 generaciones, como la Tierra, al cabo de 150 generaciones, como el Sol, y al cabo de 185 generaciones, como la galaxia Vía Láctea. Estos prodigiosos aumentos de masa son simples ejercicios aritméticos que nunca podrían producirse en el mundo real. En primer lugar, los microbios al multiplicarse se quedarán pronto sin comida. Sus descendientes no podrán pesar como una montaña si no disponen de una montaña de comida para alimentarse, mucho menos llegarán a disponer de una Tierra, un Sol o una galaxia. La cantidad disponible de alimentos es limitada. Por lo tanto, los descendientes pronto empezarán a competir entre sí por los escasos recursos. Pero habida cuenta del enorme poder de la reproducción exponencial, un organismo con cierta ventaja, aunque sea reducida, para encontrar alimentos o para aprovecharlos sustituirá rápidamente a la competencia, o al menos eso harán sus descendientes. Los reproductores rápidos generan poblaciones grandes y crean competencia para los recursos. Proporcionan la materia prima para una selección natural que amplía eficientemente las pequeñas diferencias de adaptabilidad, las cuales podrían ser tan pequeñas o sutiles que ni siquiera las notaría el naturalista más competente. Este era el argumento central del manuscrito de Darwin sobre la evolución, escrito en 1844 y no publicado, y de su artículo publicado en Proceedings of the Linnean Society de Londres en 1858. ¿Qué pasa en la realidad cuando el hacinamiento es excesivo? Algunas respuestas parecen estar al servicio de un fin superior. Embriones hermanos de tiburón luchan a muerte en el útero. En muchos mamíferos no humanos, hermanos y hermanas de la misma camada compiten para llegar a los pezones. A menudo hay una cría menos competente que no logra abrirse camino hasta el pezón. Es el más débil de la camada que se va debilitando progresivamente con cada intento fallido por alimentarse. La zarigüeya de Virginia tiene 13 tetas y generalmente más de 13 crías por camada. Solo sobreviven las crías que consiguen regularmente llegar a una teta. Estas competiciones eliminan a los débiles. Las especies que tienen más tetas que cachorros permiten a las crías debilitadas y con poca iniciativa llegar al estado adulto. Si es poco probable que estas crías sean adultos, que compitan con éxito y transmitan sus genes, su madre habrá estado perdiendo el tiempo desde el punto de vista de sus genes al alimentarlas. Las madres con menos tetas o más crías tienen una ventaja selectiva. Que nosotros sepamos, no acompaña a esto ninguna preocupación por la crueldad y el sufrimiento. Los hombres hacemos continuamente experimentos de hacinamiento de animales en recintos cerrados, aparte del experimento de las ciudades. Las instituciones responsables se llaman zoos. Algunos son mucho más perniciosos que otros. Un problema conocido de los zoos es que muchos de los animales encerrados son algo menos capaces de reproducirse en cautividad. Otro problema son los conflictos violentos y continuos, generalmente entre machos de la misma especie. Los cuidadores de zoos han aprendido que si desean mantener sus inventarios deben separar a menudo a los machos. También se han realizado experimentos de laboratorio para estudiar el hacinamiento. Es importante recordar en todos estos casos la artificialidad de la circunstancia. Una opción posible en estado salvaje no es posible en cautividad. Sea cual fuere la provocación, un animal encarcelado no puede escapar del conflicto y empezar su vida de nuevo en otro sitio.
Las ratas comunes o de alcantarilla han estado reproduciéndose en laboratorios científicos desde mediados del siglo XIX. La selección artificial ha creado en parte por decisiones inconscientes del personal de laboratorio una raza de ratas que es más tranquila, menos agresiva, más fértil y que tiene un cerebro notablemente más pequeño que el de sus antepasadas libres. Todo esto es una ventaja para quienes experimentan con ratas. El psicólogo John B. Calhoun realizó un experimento que se ha hecho clásico, consistente en dejar reproducirse a unas ratas comunes en un recinto de tamaño fijo hasta que el número de ocupantes, y por lo tanto la densidad de población, fuera muy alto. Procuró, sin embargo, que todas las ratas recibieran siempre suficiente comida. ¿Qué pasó? A medida que la población aumentaba, se observó toda una serie de comportamientos insólitos. Las madres lactantes empezaron a actuar con cierto desequilibrio, rechazando y abandonando a sus crías, que languidecían y morían. A pesar de la abundancia de comida, los cadáveres de los recién nacidos eran vorazmente devorados por cualquiera que pasara. Las hembras adultas en celo o en estro eran perseguidas implacablemente, no por uno, sino por muchos machos, y no tenían esperanza alguna de escapar, ni siquiera de encontrar un refugio. Los trastornos de obstetricia y ginecología proliferaron, y muchas hembras morían al parir, o por complicaciones posteriores. En estas situaciones de hacinamiento las ratas perdían el interés o la capacidad de construir nidos para ellas y sus crías y su capacidad para ello. El resultado eran construcciones de poca monta, inútiles y propias de aficionados. Calhoun distinguió 4 tipos de machos: los dominantes y muy agresivos, que eran los más normales, aunque de vez en cuando enloquecían; los homosexuales, que abordaban sexualmente a adultos y jóvenes de ambos sexos, pero, significativamente, solo a hembras que no ovulaban. Sus invitaciones eran generalmente aceptadas, o al menos toleradas, pero los machos dominantes los atacaban con frecuencia. Una población completamente pasiva que se movía por la comunidad como sonámbula con una desorientación social casi completa, y un subgrupo llamado por Calhoun los experimentadores, que no participaban en la lucha por una posición social, pero que eran hiperactivos, hipersexuales, bisexuales y caníbales. Si no hubiera diferencias entre ratas y personas, podríamos llegar a la conclusión de que hacinar a los hombres en las ciudades dejando inalterados los demás factores tendría como consecuencia la aparición de más brotes de peleas callejeras y de violencia doméstica, malos tratos y desatención de los niños, aumento de la mortalidad infantil y materna, violaciones en grupo, psicosis, aumento de la homosexualidad y de la hipersexualidad, discriminación hacia los homosexuales, alienación, desorientación y desarraigo social y decadencia de los conocimientos domésticos tradicionales. Sin duda es interesante. Pero las personas no son ratas. El hacinamiento de los gatos desencadena un cuadro dantesco de bufidos y maullidos, animales con los pelos de punta, luchas despiadadas y la designación de gatos paria que todos los demás atacan. Pero las personas tampoco son gatos. El hacinamiento de parientes nuestros más próximos, los papiones, puede provocar derramamientos de sangre y disturbios sociales comparables como mínimo a los de ratas y gatos, como veremos después. En muchos animales, el hacinamiento provoca también una mayor susceptibilidad a las enfermedades y una estatura adulta menor. Pero cuando los monos vervet comienzan a estar hacinados en sus recintos, se evitan cuidadosamente unos a otros y se dedican a estudiar con gran interés el suelo donde están sentados y las nubes que pasan por el cielo. Entre los chimpancés, el hacinamiento tiende a poner a todos algo inquietos. Hay más agresión, pero no mucha más. A medida que la densidad de población aumenta, los chimpancés realizan esfuerzos concertados para calmarse unos a otros y hacer las paces. Los chimpancés tienen mecanismos neurales y un idioma social para compensar el hacinamiento. ¿No nos parecemos más a los chimpancés que a las ratas? Podría considerarse que la respuesta de las ratas al hacinamiento, incluso en su forma más patológica, tiene una lógica evolutiva implacable. Cuando la densidad de población es excesiva, se ponen en marcha mecanismos para reducirla. Contribuyen a lograr este fin factores como el gran número de adultos que pierden el interés social, las enfermedades, el aumento del número de homosexuales, y una elevada mortalidad infantil y materna. Al final, la población se hunde, el hacinamiento se reduce y la generación siguiente retorna a la normalidad, hasta que las presiones demográficas vuelvan a aumentar.
Algunos comportamientos en respuesta a una elevada densidad de población de las ratas de Calhoun y de muchas otras especies quizá no deberían considerarse como bárbaras e insensibles, sino como una calamidad necesaria, cuya intervención preparó laboriosamente la evolución. Hemos expresado el proceso en términos de la selección de grupo, pero también es posible interpretarlo en el idioma de la selección de parentesco. Pero también podríamos haber subrayado que el hacinamiento en la naturaleza es casi siempre un preludio al hambre y que por ello tiene una especie de lógica desesperada abandonar a las crías o devorarlas, o dejar de construir nidos para los pequeños o procurar que las crías nazcan muertas o no concebirlas. Google I comenta. El texto de Sagan y Druyan nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. Los seres humanos no somos distintos de las ratas de Calhoun, ni de los tiburones que devoran a sus hermanos en el útero, ni de las zarigüeyas que condenan a los más débiles a morir de hambre. La diferencia es que nosotros disfrazamos la crueldad con palabras como civilización, progreso o urbanismo. Pero la lógica es la misma. Cuando la densidad poblacional supera los límites, la sociedad se fractura, los vínculos se pudren y la violencia se convierte en el lenguaje natural. Siempre que aumenta la población concentrada en un área, no podemos esperar paciencia, serenidad, prudencia. El estrés se dispara, la competencia aparece en escena, la sociedad se descompone, la juventud se embrutece. Las ciudades modernas son nuestros laboratorios de hacinamiento. Allí, como en las jaulas de Calhoun, los individuos se multiplican sin que falte comida, supermercados rebosantes, cadenas de distribución global, pero el exceso no se traduce en bienestar. Al contrario, madres que abandonan a sus hijos, no en sentido literal, sino en la indiferencia cotidiana de la crianza tercerizada, del niño criado por pantallas y por la fatiga de padres que ya no tienen energía para construir nidos. Ambos, padre y madre, terminan siendo esclavos de maquiladora. La abundancia material convive con la carencia afectiva, y los cadáveres simbólicos de la infancia se devoran en silencio. La violencia callejera, los feminicidios, las violaciones en grupo, los estallidos de psicosis urbana no son anomalías. Son el equivalente humano de las ratas que se vuelven hipersexuales y caníbales. La presión demográfica convierte la pasión en persecución, el deseo en acoso, la convivencia en guerra de territorios. El hacinamiento no necesita hambre para producir crueldad. Basta con la proximidad insoportable de cuerpos que compiten por espacio, atención y poder. El experimento de Calhoun describía machos dominantes, homosexuales tolerados pero marginados, pasivos que vagaban como sonámbulos y experimentadores que se entregaban a la hiperactividad y al canibalismo. ¿No es ese el retrato de nuestras sociedades? Los dominantes son los que acumulan riqueza y poder político, los pasivos son las masas alienadas que se mueven como zombies entre pantallas y rutinas, los experimentadores son los que buscan exceso en drogas, sexo, violencia, y los marginados son los que viven su diferencia bajo el acoso constante de la discriminación. La zoología se convierte en sociología sin necesidad de metáforas. La lógica evolutiva es implacable. Cuando la población se dispara, los mecanismos de reducción aparecen disfrazados de tragedia social. Enfermedades mentales, infertilidad creciente, violencia doméstica, abandono infantil, guerras urbanas. Todo ello funciona como válvula de escape, como el ajuste brutal que la naturaleza impone para que la densidad no destruya por completo la especie. No hay remordimiento en este proceso, porque la biología no conoce la compasión. La crueldad es simplemente el otro nombre de la eficiencia. Los chimpancés, dice el texto, buscan reconciliación en el hacinamiento. Los humanos, en cambio, hemos perdido gran parte de esa capacidad. La reconciliación se convierte en espectáculo mediático, en política de gestos, mientras la vida cotidiana se hunde en la indiferencia y la agresión. Nos parecemos más a las ratas que a los chimpancés, porque nuestra cultura ha multiplicado las tensiones sin multiplicar los mecanismos de paz. El resultado es un mundo donde el exceso de población no se traduce en solidaridad, sino en fragmentación. La conclusión es cruda: el hacinamiento humano no necesita bombas ni guerras para producir su propio colapso. Basta con la densidad, con la proximidad insoportable, con la reproducción sin límite. La ciudad es la jaula, la sociedad es el experimento, y nosotros somos las ratas que devoran a sus crías, los padres que abandonan, los cuerpos que se persiguen hasta la extenuación. La evolución no se detiene para preguntarse por la moralidad de sus mecanismos. La crueldad es el penúltimo remedio,
Y nosotros lo estamos aplicando cada día, sin remordimiento, como parte de nuestra propia lógica de supervivencia. Página 171.